queríamos consultar a Miguel Urrutia, historiador y sociólogo académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Él es militante de la izquierda libertaria. Bienvenido, Miguel, qué gusto verlo por acá de nuevo. La pregunta es, ¿hasta dónde esto está revelando dos cosas? La primera, el espíritu real del capitalismo. Algunos incluso teóricos dicen que estos capitalistas le hacen daño al capitalismo. Y dos, ¿hasta dónde esto constituyen violaciones de orden penal, legal y ética? Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. El gusto es mío, gracias por la invitación, aunque siempre es difícil aportar algo después de corresponsalías como la de Denise, donde pronto tendré la oportunidad de estar también discutiendo estos temas en Quito la próxima semana. Y bueno, y en el caso de Paola, que son muy completas, entonces trato de agregar un punto de vista sociológico, si se quiere, y que apunta al desafío que los pueblos, en definitiva, afrontamos a partir de este tipo de revelaciones, que, como bien se ha dicho, lo que tienen de peculiar es más bien el conjunto, el ponerlas a todas ellas en una sola caja de resonancia. Y la misma construcción de esa caja de resonancia, que es este consorcio internacional, también merece un análisis más detenido más adelante, porque también hay una configuración política. Lo concreto es que por su cuenta cada uno de nuestros movimientos periodísticos, llamémosle así, movimientos periodísticos críticos de investigación en América Latina y en particular en Chile, como bien lo ha dicho Paola, ya tenían avances sumamente sustantivos respecto a estas materias que se revelan ahora. ¿Cuál es el desafío? Y lo voy a vincular con algo que ustedes también se deben preguntar en toda América Latina respecto a lo que ocurre en Chile. En un país donde hay un tan alto nivel de crítica al neoliberalismo y a este tipo de prácticas, y al mismo tiempo seguimos teniendo un presidente de derecha al cual no hemos sido capaces de hacer renunciar, que es segunda vez que está él acá. Bueno, esto se debe precisamente a que hay una parte importante de la población, del electorado incluso diríamos chileno, para poner un caso, que ante este tipo de situaciones sufre una desmoralización tan completa, es decir, es tan impune este tipo de prácticas, es tan abyecto, pero además es tan impúdico, está tan abierto, que una parte de la población sucumbe a la idea de que el poder de los millonarios puestos en la política es tan completo que hay poco que hacer respecto de aquello. Y por ejemplo, tenemos entonces situaciones donde una gran parte del electorado sencillamente lo que hace es restarse, no participa. Piñera fue elegido en la última elección con una fracción mínima del electorado posible que podía intervenir. Ahora, dentro de esa fracción mínima hay quienes ya están aceptando este argumento final de que a los millonarios hay que dejarlos hacer lo que quieran hacer, de que finalmente esa condición de millonarios que se prestan a la política les permite entonces también abiertamente afrontar o tener este tipo de prácticas. Eso es en un nivel político que afortunadamente está en disputa, afortunadamente es lo que la protesta social latinoamericana, es lo que la rearticulación de las izquierdas latinoamericanas está siendo capaz de afrontar. En donde no tenemos ningún respaldo, por lo menos en el plano chileno, es en el aspecto jurídico. La verdad es que el presidente Piñera ya ha sorteado jurídicamente cuestiones de este tipo en varias ocasiones anteriores, también de una forma que éticamente es impresentable, pero que desde la técnica jurídica, desde los equipos de abogados, desde la nominación de peritos, peritos financieros, finalmente sale libre de polvo y paja. Esta es una cuestión de enorme gravedad, ustedes lo han mencionado recién, parece ser uno de los sellos del capitalismo. Es allí donde están estas grandes diferencias de análisis sociológico, por ejemplo, entre lo que plantea Weber respecto de una solución burocrática para estos problemas del capitalismo y lo que plantean autores más críticos como Foucault, que nos dicen hay que tener cuidado, no se puede renunciar a los estados de derecho, pero tampoco hay que pensar que el Estado de Derecho es una cuestión neutra. El Estado de Derecho en muchos casos, y lo prueba particularmente la situación de Piñera en Chile, es una telaraña tejida específicamente en favor de aquellos que detentan el poder en un determinado momento. Por lo tanto, uno no puede abordar la cuestión del Estado de Derecho sin tener al mismo tiempo la consideración por la correlación de fuerzas políticas y en última instancia, aunque esto les parezca pasado de moda a todo el mundo, sin tener en cuenta el estado de la lucha de clases.
Yo sé que esta es una cuestión que no le trae grandes clamores a quienes hacemos sociología, porque se supone que son cuestiones que han quedado en los siglos anteriores. No obstante, están absolutamente presentes acá. Es la única manera de explicar cómo este tipo de transgresiones a la ética e incluso a los propios principios declarados del capitalismo se resuelven jurídicamente en el marco del Estado de Derecho, con un gran staff de abogados, por supuesto, con, como les decía recién, esta apelación a especialistas financieros que los tribunales aceptan como personajes autorizados para emitir informes periciales, y finalmente tenemos acá a Piñera con muchos de estos problemas ya resueltos a nivel de tribunales, y es lo que Piñera responde una y otra vez a través en sus vocerías, diciéndonos que bueno, que estas cuestiones ya están vistas, lo cual reafirma también lo que ustedes planteaban recién. Aquí la novedad no es solamente aquella que tiene que ver con la revelación de la información, sino con la conjunción de todas estas informaciones y mostrar que hay un sistema montado. Y particularmente algo que también ustedes indicaron, decir que aquí se hace visible que estas mismas prácticas abonan el crimen internacional, ya derechamente, o sea, aquel que es más violento, aquel que tiene connotaciones terroristas, o que en el caso chileno tiene connotaciones importantísimas con respecto a lo que es la entrada de los carteles de la droga. Evidentemente que participar de estas fórmulas financieras es también allanarle el camino a los carteles delictuales que hoy día están haciendo insufrible la convivencia en nuestros países, que nos están haciendo pagar la protesta social con incursiones de una delincuencia, de un lumpen que está claramente al servicio de una última barrera de protección del neoliberalismo. Miguel, es muy importante esto que se menciona por dos razones adicionales también. La una es cómo se construyen las fortunas de estas figuras políticas que antes fueron empresarios, pero que evidentemente llegan al Estado con propósitos evidentemente también comerciales, de rentabilidad económica para sus propias fortunas y para sus propios negocios. Eso es clave entenderlo, porque no es gratuito que hayan llegado a la presidencia con esos propósitos. Y lo segundo tiene que ver con el modo en que las sociedades reaccionan a esto. Y le digo esto porque en el caso concreto de Guillermo Lasso en el año 2017 se dijo todo esto y no pasó absolutamente nada. Él fue candidato, perdió en aquella ocasión, se volvió a presentar, ganó, pero en ese momento Página 12, Telesur, el diario El Telégrafo, los medios públicos del Ecuador publicaron esto que ahora parece como revelaciones. Entonces, ¿cómo reaccionar, cómo plantearse desde las sociedades frente a estos poderes económicos que luego, instalados en el gobierno, evidentemente aumentan su fortuna? Y ya se ha visto en otros casos que salen de presidentes y su fortuna se ha duplicado o se ha triplicado. No es solo el caso de Lasso, lo hemos visto con Piñera en Chile y de manera completamente asumida. Chile es una sociedad un tanto más cínica y por lo tanto se le han impuesto algunas condiciones a nuestro presidente, por ejemplo, de un fideicomiso ciego, que es la que él invocó precisamente para la operación que nos describió muy bien Paola recién. En el fondo diciendo, yo no estaba a cargo de mis negocios en ese momento, no tenía idea de que esto estaba ocurriendo. Lo concreto es que el presidente Piñera, así como probablemente conseguirá hacerlo Lasso en Ecuador también, ha resultado más millonario después de sus 2 ejercicios presidenciales, que han sido desastrosos para el país, pero beneficiosos para sus procesos económicos. Es decir, siempre hay una fórmula alternativa que ellos pueden aplicar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, sacar este tema, que es lo que podemos hacer las fuerzas críticas y democráticas, digámoslo derechamente, ya ni siquiera antineoliberales, porque aquí hay una desconfiguración completa del campo de las ideologías. No hay una fórmula dentro del pensamiento capitalista liberal radicalizado en esto que llamamos neoliberalismo que pueda defender este tipo de prácticas. Estamos hablando sencillamente de cómo nos reconfiguramos las fuerzas democráticas frente a este tipo de situaciones. Y lo que podemos decir desde la experiencia chilena en medio de un proceso constituyente es que debemos afianzar instituciones que sean efectivamente participativas para que podamos restablecer incluso un tipo de subjetividad crítica, no este abandono que finalmente se nos plantea, como diciendo todo está perdido. Es verdad que aquí estamos gobernados por ladrones, por auténticos ladrones, podemos incluso vivir con esa idea o tenemos que vivir con esa idea y no tenemos otra manera de resolverlo. En procesos como los
los que hemos visto recientemente en aquellos países que afortunadamente hemos logrado acceder a la constitucionalidad nueva, a una nueva fuerza constituyente, es donde al menos se nos abre esta posibilidad de crear instituciones que restablezcan el marco de confianza subjetiva, lo cual no es tan evidente, porque muchas veces se piensa que los procesos instituyentes solo tienen que ver con expertos en procesos jurídicos. Está muy claro a estas alturas, con lo que ocurre en América Latina, que estos procesos instituyentes lo que restablecen es una confianza colectiva, pero no una confianza colectiva en las élites, y ese es el gran paso que está en juego en este minuto, sino que una confianza en las propias fuerzas populares, en la construcción de aquello que también sonó desde hace muchas décadas y que hoy día se trata de aplastar, en la construcción de lo que llamaríamos poder popular, que no es sencillamente una traducción del griego al español de la concepción de la democracia, sino que es un vector específico de la democracia. Ese vector que pone la fuerza en las bases sociales desclientelizadas, en las bases sociales que son capaces de proyectar su propio desarrollo y su propia forma de gestión del poder. Esos procesos necesariamente tenemos que afirmarlos en América Latina. Tenemos espacios donde están incluso apoyados por los gobiernos, por los estados, por algunos ministerios, como en el caso venezolano, pero no cabe duda que hay que seguirle abriendo espacios mucho más anchos, alamedas anchas, como les denominó Salvador Allende en el caso chileno en su discurso final. Es esa la única alternativa, la amplia alternativa en todo caso, que uno puede visualizar para afrontar esta impudicia con la cual el dinero hoy día se inmiscuye en la política, y se inmiscuye no para sencillamente completar su prestigio, sino que para hacer más dinero y asegurar esos procesos de concentración de la riqueza. Claro que sí, Miguel, muy amable. Muchas gracias por atender esta invitación. Lo que usted plantea efectivamente tiene todavía mucho que reflexionarse, ampliarse, debatirse, pero también investigar en la práctica para el mundo académico. Esto es muy importante. Le agradezco mucho, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. En eso Gracias. Estaremos en Quito justamente debatiendo la próxima semana. Qué bueno, lo veremos por acá. Entonces, a Miguel Urrutia, chileno, investigador, a propósito de esta enorme revelación, yo diría.